¿Qué harías si tuvieras el poder absoluto, pero sintieras que el suelo se desvanece bajo tus pies? Imagina ser elegido por el mismo Creador para liderar a un pueblo, solo para terminar perdiéndolo todo por un solo momento de duda. Hoy vamos a explorar la vida de un hombre que lo tenía todo, estatura, carisma y el respaldo divino, pero cuya sombra terminó siendo más grande que su corona. Bienvenidos a Rincones de la Biblia, el espacio donde las historias antiguas cobran vida para transformar nuestro presente. En este video, nos sumergiremos en el inicio de la caída del primer rey de Israel, analizando el momento exacto en que la impaciencia se convirtió en rebelión y cómo un hombre ungido terminó enfrentado al mandato de Dios. Todo comenzó en un lugar llamado Gilgal. Saúl estaba bajo una presión que pocos podrían soportar. Los filisteos se habían reunido para la batalla con 30.000 carros de guerra y 6.000 jinetes, una multitud tan vasta como la arena a la orilla del mar. Mientras tanto, el ejército de Saúl se desmoronaba. Sus soldados tenían miedo, se escondían en cuevas, en matorrales y entre las peñas. El profeta Samuel le había dado una instrucción clara: espera 7 días hasta que yo llegue para ofrecer el sacrificio y buscar el favor de Dios. Pero los días pasaban y Samuel no aparecía. El silencio de Dios y la tardanza del profeta empezaron a gritar más fuerte que la fe de Saúl. Es fácil juzgar desde la comodidad de nuestro tiempo, pero imagina ver a tus hombres desertar mientras el enemigo afila sus espadas a pocos kilómetros. Saúl se sintió acorralado y decidió que las reglas ya no se aplicaban a él. En lugar de confiar en la palabra dada, tomó el papel de sacerdote, algo que le estaba estrictamente prohibido. Justo cuando terminó de ofrecer el sacrificio, apareció Samuel. La pregunta del profeta fue cortante: ¿qué has hecho? Saúl trató de justificarse diciendo que vio al pueblo dispersarse, pero la realidad era otra. Su pecado no fue solo la impaciencia, fue creer que su propia estrategia era superior al plan divino. Es una lección vital: la obediencia es el lenguaje del amor hacia lo sagrado. Si sientes que este mensaje resuena contigo hoy, escribe abajo: mi corazón pertenece al Señor. Este relato se encuentra registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 13, donde se nos narra cómo Saúl comenzó a caminar por un sendero de orgullo. Samuel fue directo al decirle que había actuado locamente, pues si hubiera guardado el mandamiento del Señor, su reino habría sido confirmado para siempre. Pero ahora, su reino no duraría. Dios ya estaba buscando a un hombre conforme a su corazón. Aquí vemos una gran verdad teológica: el liderazgo espiritual no se basa en el éxito militar o el carisma personal, sino en la rendición total a la voluntad divina. Saúl pensó que el ritual era más importante que la relación, y ese fue su primer gran error. Explora la trágica caída de Saúl, el primer rey de Israel, y descubre cómo la impaciencia y la desobediencia pueden destruir el propósito de Dios en tu vida. Un análisis teológico profundo sobre la rebelión en Gilgal y las consecuencias de priorizar el miedo sobre la fe. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia sagrada. No olvides suscribirte y activar la campana para seguir explorando juntos cada uno de los rincones de la Biblia. La grieta que se abrió en Gilgal no fue un incidente aislado, sino el comienzo de un patrón destructivo que marcaría el resto del reinado de Saúl. A medida que avanzamos en esta historia, vemos que el problema central no era la falta de capacidad de Saúl para gobernar, sino su incapacidad para ser gobernado por Dios. Tras el primer error, la oportunidad de arrepentimiento estaba ahí, pero el orgullo es un velo que a menudo nos impide ver nuestras propias fallas. Dios, en su infinita misericordia, decidió poner a prueba a Saúl una vez más, dándole una misión específica para ver si su corazón aún podía ser moldeado. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder en la guerra contra los amalecitas sellaría el destino de la monarquía en Israel de una manera definitiva y dolorosa. La instrucción fue clara y no dejaba lugar a dudas. Samuel le comunicó a Saúl que Dios recordaba lo que Amalec había hecho a Israel al salir de Egipto, y que ahora era el momento del juicio. El mandato era destruir por completo todo lo que pertenecía a Amalec, sin perdonar nada, desde el ganado hasta las riquezas. Parecía una orden extrema, pero desde una perspectiva teológica, esto representaba la justicia divina sobre un pueblo que se había opuesto sistemáticamente al propósito de Dios en la tierra. Saúl reunió a su ejército, atacó a los amalecitas y obtuvo una victoria militar aplastante. Pero, una vez más, en el momento del triunfo, el rey decidió que su criterio era mejor que la orden directa del Creador. Saúl perdonó la vida al rey Agag y decidió conservar lo mejor de las ovejas, los bueyes y los animales engordados. Su razonamiento parecía lógico ante los ojos humanos. ¿Por qué destruir cosas valiosas que podrían usarse? Aquí es donde la desobediencia se disfraza de sabiduría. Cuando Samuel llegó al campamento, Saúl lo recibió con entusiasmo,
declarando que había cumplido el mandato del Señor. Pero el profeta, con una tristeza profunda en su voz, lanzó una pregunta que ha resonado por milenios. ¿Qué es, pues, este balido de ovejas en mis oídos y este bramido de bueyes que yo oigo? En ese instante, la máscara de Saúl se cayó por completo. No importa cuánto intentemos ocultar nuestras acciones con buenas intenciones, la verdad siempre sale a la luz ante el Creador. Saúl intentó culpar al pueblo, diciendo que ellos habían traído lo mejor para sacrificarlo a Dios. Es el mismo error de Adán en el jardín, señalar a otros para no enfrentar la propia responsabilidad. Pero la respuesta de Samuel fue una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia, registrada en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel dijo que al Señor no le agradan tanto los holocaustos y víctimas como que se obedezcan sus palabras, porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta es la esencia de la vida espiritual. Dios no busca rituales vacíos, busca una entrega genuina que se traduzca en acciones alineadas con su voluntad. En los momentos de prueba, la fe verdadera se demuestra en la obediencia silenciosa. Si hoy decides caminar bajo su guía, escribe en los comentarios: Dios es mi único guía. Descubre el análisis profundo sobre el segundo gran error de Saúl y la confrontación con el profeta Samuel. Una reflexión sobre por qué la obediencia a medias es en realidad una desobediencia total y cómo el orgullo puede nublar el propósito divino en nuestra vida. La separación entre Saúl y Samuel no fue solo el fin de una amistad o de una asesoría política, fue el retiro de la presencia de Dios sobre la vida del monarca. En este punto de la historia, Saúl ya no luchaba contra los filisteos o los amalecitas, su verdadera batalla era contra su propio ego y la creciente paranoia que comenzó a devorar su mente. Cuando el Espíritu del Señor se apartó de él, un vacío inmenso llenó su alma, un espacio que pronto fue ocupado por la angustia y el tormento. Es un recordatorio solemne de que el privilegio de servir a lo divino conlleva una responsabilidad inmensa, y que ignorar la voz de la conciencia tiene un costo que ninguna corona puede pagar. Después de que Samuel pronunciara la sentencia sobre su reino, el profeta nunca más volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Imagina la soledad de un rey que sabe que su tiempo ha terminado, aunque todavía se siente en el trono. Saúl comenzó a experimentar episodios de profunda depresión y terror. Sus siervos, al ver su estado, sugirieron que buscara a alguien que supiera tocar el arpa para aliviar su espíritu. Fue así como un joven pastor llamado David entró en la corte. Cada vez que David tocaba, Saúl encontraba alivio, sin saber que aquel joven era el elegido por Dios para ocupar su lugar. La ironía es trágica. El rey encontraba paz en la música del hombre que cargaba la unción que él mismo había perdido. La teología detrás de este momento es fascinante y aterradora. Nos muestra que el reino de Dios no se detiene por la falla de un hombre. Mientras Saúl se hundía en los celos y la amargura, Dios ya estaba preparando al próximo líder en la soledad del campo. La rebelión de Saúl no solo fue un acto de desobediencia, fue una manifestación de su falta de temor a Dios. Él amaba más la gloria de los hombres que la aprobación del cielo. En una ocasión, incluso después de ser reprendido, le rogó a Samuel que lo honrara delante de los ancianos del pueblo. Su preocupación no era su relación con el Creador, sino su imagen pública. Es una trampa en la que muchos caen hoy en día, cuidar la apariencia externa mientras el interior se desmorona. Este drama humano y espiritual llega a su punto más bajo cuando Saúl, desesperado por una palabra del cielo que ya no recibía, decide consultar a una adivina en Ende. Este acto fue la culminación de su rebelión. Aquel que una vez había expulsado a los espiritistas del país, ahora buscaba refugio en ellos. Es el retrato de un hombre que ha perdido el norte por completo. La historia de Saúl nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder que ejercemos sobre otros, sino en la humildad con la que nos sometemos a lo que es justo y santo. La luz de la verdad nunca se apaga para quien busca el arrepentimiento con sinceridad. Si crees que siempre hay una oportunidad para volver al camino, comenta: su gracia me sostiene. Acompaña a Saúl en sus días más oscuros mientras analizamos la entrada de David en su corte y la desesperación de un rey que perdió la unción divina. Un estudio sobre la soledad del liderazgo sin Dios y las consecuencias de buscar respuestas en los lugares equivocados. El final de Saúl no ocurrió en un palacio, sino en el fragor de una batalla perdida en el monte Gilboa. Fue el cierre de un ciclo que comenzó con una promesa brillante y terminó con una tragedia que todavía hoy nos hace reflexionar sobre la condición humana. Los filisteos se lanzaron con furia contra Israel, y los hijos de Saúl, incluyendo al noble Jonatán, cayeron ante el filo de la espada. Saúl, herido por los arqueros y viendo que todo estaba perdido, tomó la decisión más desesperada: se arrojó sobre su propia espada.
Es un final sombrío para el hombre que una vez fue el ungido de Dios, pero su historia no termina ahí, pues su vida se convirtió en un espejo para todas las generaciones venideras. La teología de la caída de Saúl nos enseña que el destino de un líder no está escrito en las estrellas, sino en las decisiones diarias de obediencia. El monte Gilboa representa el lugar donde el orgullo finalmente se encuentra con sus consecuencias. Al estudiar este relato en el primer libro de Samuel, capítulo 31, entendemos que Dios no deseaba la destrucción de Saúl, fue Saúl quien, paso a paso, se alejó del refugio divino. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, surge una luz de esperanza. La caída de Saúl abrió paso al reinado de David, prefigurando un reino que no tendría fin. La historia de la redención siempre encuentra un camino, incluso cuando los hombres fallan estrepitosamente. Al mirar atrás y analizar toda la trayectoria de este primer rey, podemos extraer una conclusión vital para nuestras propias vidas. La rebelión contra el mandato de Dios no siempre empieza con un gran acto de maldad, a menudo comienza con una pequeña justificación, con un momento de impaciencia o con el deseo de agradar a los demás antes que al Creador. Saúl nos recuerda que el éxito externo es un espejismo si no hay una integridad interna. La verdadera victoria no consiste en ganar batallas contra enemigos externos, sino en rendir nuestra voluntad ante aquel que conoce cada uno de nuestros pensamientos. La corona de Saúl se perdió, pero la invitación a vivir en obediencia sigue abierta para cada uno de nosotros hoy. ¿Qué parte de la historia de Saúl resuena más en tu corazón en este momento? Quizás te identifiques con su impaciencia o con el miedo que sintió ante la incertidumbre. Queremos escucharte y aprender juntos. La vida de Saúl es un llamado a volver a lo esencial, a buscar la presencia de Dios por encima de cualquier logro personal. Que esta reflexión no sea solo un relato del pasado, sino una brújula para tu futuro. Recuerda que no importa que tan lejos sientas que has caído, siempre hay espacio para un nuevo comienzo cuando hay un corazón humilde. Para sellar este compromiso con la verdad en tu vida, te invito a escribir en los comentarios: Camino en tu verdad, Señor. Relato del capítulo final de la vida de Saúl en el monte Gilboa y las lecciones espirituales definitivas de su reinado. Un análisis sobre el legado de la obediencia y cómo la caída de un hombre preparó el camino para la esperanza de un nuevo reino en Israel. Gracias por ser parte de esta comunidad y por profundizar con nosotros en los rincones de la Biblia. Suscríbete para no perderte nuestro próximo estudio y mira este video recomendado para seguir creciendo en fe.